Hola queridos lectores, hoy les traemos una recomendación especial de 6 libros imperdibles para chicos de entre 12 y 15 años. Si estás en esa edad y te encanta leer o quieres empezar a hacerlo, quédate porque estos libros están pensados especialmente para ti. Pregúntale a Alicia fue un libro publicado por primera vez en Estados Unidos en 1971, editado y probablemente la mayoría de sus partes fueron escritas por la autora Beatrice Sparks, una consejera juvenil. Adopta temas tales como la drogadicción entre los jóvenes y cómo esta puede ser causada de forma accidental o por presión social. Este libro surgió en un momento histórico clave. En plena década de 1970, una época marcada por la revolución cultural, el auge del movimiento hippie y una creciente preocupación por el consumo de drogas entre los jóvenes. El libro, hoy en día y anteriormente, fue utilizado como una herramienta de prevención. La elección de esta obra se debe a su capacidad de infundir valores. Como señalan Luntz y Chambers, la literatura no solo ofrece calidad estética, sino también abrir espacios de reflexión ética, emocional y social, a través del testimonio íntimo de adolescentes que enfrentan el consumo de drogas, la soledad y el abandono. La obra invita a pensar críticamente sobre las decisiones vitales y sus consecuencias, aunque puede ser cuestionada en términos literarios. Chambers define que incluso los textos considerados basura pueden tener valor si se logra conectar con el lector, despertar empatía y activar su juicio moral. Lejos de imponer una moral cerrada, Pregúntale a Alicia permite una lectura libre que interpela, genera diálogo, conciencia social y aporta a la formación del pensamiento crítico de los jóvenes. La Metamorfosis fue un libro emblemático, escrito en 1912 y publicado en 1915 por el autor Franz Kafka, originario de Austria y Hungría. Esta obra adopta temas como la alineación del ser humano, especialmente dentro de los roles familiares y de la sociedad. En cuanto al contexto de producción en la Metamorfosis, en esta época existió una fuerte crisis de identidad del individuo, dentro de un mundo moderno marcado por la industrialización, el burocratismo y el aislamiento urbano. Hoy la Metamorfosis es considerada una de las obras más importantes del siglo XX. Se estudia en las escuelas y en las universidades de todo el mundo por su profundidad simbólica, su crítica social y su estilo literario innovador. La elección de esta obra se debe a su valor histórico y literario, que la ha posicionado dentro del canon. La Metamorfosis provoca en los lectores una experiencia transformadora, una marca emocional que perdura. Como señala Andrueto, un texto canónico es aquel que nos punza y permanece en el tiempo. Kafka logra esto al presentar una situación externa que moviliza preguntas sin ofrecer respuestas cerradas. Su complejidad no impide la comprensión, sino que, como plantea Carrasa, habilita múltiples interpretaciones y convierte al lector en protagonista activo. Lejos del didactismo, la obra propone una experiencia estética desafiante que invita a reflexionar sobre lo humano desde lo ambiguo, lo extraño y lo perturbador. La novela de Frankenstein o El moderno Prometeo de la británica Mary Shelley fue escrita por primera vez en 1816 y publicada en 1818. El tema principal de la obra Frankenstein o El moderno Prometeo fue principalmente el peligro del conocimiento, de cómo lo mal utilizamos y la irresponsabilidad que tenemos ante la parte científica. La novela fue escrita en pleno auge del romanticismo, un movimiento artístico y literario que valoraba las emociones, la naturaleza y la rebeldía frente a la razón estricta del iluminismo. Durante el siglo XIX, Frankenstein se fue consolidando como una obra clave del romanticismo y del nacimiento del género de la ciencia ficción. La elección de Frankenstein se justifica bajo el criterio según el nivel de desarrollo, puesto que según Chambers es una obra que exige una lectura literaria con tramas complejas y temas profundos, por lo que resulta adecuada para los lectores con un desarrollo más avanzado, capaces de comprender y reflexionar con una mayor profundidad, especialmente si cuentan con una orientación adulta. Para los niños, en etapas iniciales, su lectura puede resultar demasiado difícil y frustrante. En esta misma línea, Lunch sostiene que Frankenstein puede seleccionarse bajo este criterio debido a su complejidad temática, narrativa y lingüística, que demanda una madurez cognitiva y emocional mayor. El libro Kiki H. Detective El caballo fantasma fue publicado en 2004 como parte de la exitosa serie de Kiki H. Detective, creada en 1999 por el escritor chileno Sergio Gómez. Tiene como tema principal la investigación de un misterio combinada con elementos de aventura, suspenso y humor. En Chile y en otros países de habla hispana, en los años 2000 se impulsaron campañas para fomentar la lectura entre niños y jóvenes. Kiki H. Detective responde a esta necesidad creando a un personaje mucho más cercano a los lectores, viviendo aventuras en partes reconocibles del país. La serie fue muy bien recibida por parte de los jóvenes lectores, mediadores de lectura y docentes, tanto así que se convirtió en una de las colecciones más leídas en todo el país. La elección de esta obra se debe al contexto cultural. La novela se sitúa en espacios reconocibles del país, lo que permite a los lectores locales identificarse con el lenguaje y las referencias culturales. Esto fortalece la conexión entre lectura y entorno inmediato. Tal como menciona Yush, que apunta a valorar aquellas obras que representen o dialoguen con realidades culturales cercanas al lector. También propone orientaciones de selección de literatura juvenil que busquen enriquecer las experiencias lectoras en función del entorno del lector. Esta obra representa un ejemplo de cómo la literatura infantil y juvenil puede abrir espacio a nuevas formas narrativas dentro del canon, al promover una lectura desde la periferia hacia el centro, en un movimiento que, según Andrueto, revitaliza la lectura y la mantiene viva. En lugar de seguir modelos impuestos por tradiciones extranjeras, la obra de Sergio Gómez pone en valor lo local sin caer en lo meramente folclórico.
El libro Coraline fue publicado en el 2002, escrito por el autor británico Neil Gaiman. Coraline es una novela juvenil de terror fantástico y su tema principal es la valentía y el crecimiento personal ante lo peligroso y desconocido. Combina el suspenso con un mensaje profundo sobre la valentía y el amor familiar. Publicada a principios del siglo XXI, Coraline se inscribe en una tradición de literatura que explora lo fantástico con una mirada mucho más profunda y psicológica. Coraline fue muy bien recibida por la crítica especializada y también por el público en general. Tanto así que elogiaron su originalidad, su atmósfera inquietante y la capacidad de atraer tanto jóvenes lectores como adultos. La selección de esta obra se debe al criterio de edad e intereses. Coraline responde a los intereses profundos de los lectores jóvenes, incluyendo el gusto por el misterio, el miedo y la imaginación. En lugar de excluir obras que traten temas difíciles o adopten tonos oscuros, Carranza sugiere que los mediadores deben atreverse a ofrecer libros difíciles y extraños, que desafíen y enriquezcan al lector. Coraline, aunque es una historia inquietante, aborda temas como el coraje, la identidad y el enfrentamiento de los miedos, aspectos profundamente conectados con los intereses emocionales y psicológicos de lectores en edad escolar. Como sostiene Chambers, es fundamental respetar los intereses auténticos de los lectores jóvenes y permitirles explorar lecturas que, aunque a veces pueden parecer oscuras o extrañas para los adultos, responden a necesidades reales de su etapa de desarrollo. La novela gráfica Nido fue publicada en el 2023 por la escritora venezolana Laura Guarisco y ganadora del Premio Nacional de Novela Gráfica 2024. El tema principal de la novela gráfica es la experiencia de la migración forzada. Nido fue desarrollada entre los años 2021 y 2023, en un contexto en el que millones de venezolanos han tenido que abandonar su país por la crisis económica, social y política. Nido ha sido muy bien recibida por la crítica literaria y los especializados en novela gráfica. Se destaca su sensibilidad, su honestidad narrativa y la calidad de su arte. Hasta ahora es una de las mejores novelas latinoamericanas que tocan el tema de la migración. La elección de esta obra se debe a su calidad artística y lenguaje. La novela gráfica Nido combina una propuesta visual poética, expresiva y sugerente con un lenguaje narrativo delicado, cargado de símbolos y metáforas. En la línea de lo que plantea Chambers, la calidad de una obra literaria para niños no debe reducirse a su función moral o educativa, sino a su capacidad para enriquecer la imaginación y expandir las posibilidades expresivas del lenguaje verbal y visual. Siguiendo en esa línea, Andrueto sostiene que lo verdaderamente literario no se define por una norma fija, sino por una búsqueda estética auténtica, una escritura que abre una grieta y nos transforma como lectores. Nido, mediante un lenguaje visual simbólico y un texto breve pero profundamente poético, logra esa grieta, interpela emocionalmente al lector y lo obliga a mirar hacia adentro, a la manera de los libros que nos disparan una flecha y nos acompañan más allá de la lectura. Esperamos que estas recomendaciones les hayan gustado. Nos vemos en la próxima aventura literaria.